Vamos acá a hablar de un libro de Michael Ende llamado Momo. A ver, inicia así. Momo y sus amigos. Una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores, habían en ella calles anchas, templos con estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercaderías, todos los países y plazas amplia donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Sobre todo allí en esos grandes teatros tenía el aspecto de nuestro circo actual, solo que estaban hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo. Vistos desde arriba, algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados, otros hacían un ancho semicírculo. Se les llamaba anfiteatros. Habían algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y otros tan pequeños en los que solo cabían cientos de espectadores. Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos sin decoración. Esos anfiteatros no tenían tejado, solo se hacía al aire libre. Por eso en los teatros suntuosos se tendía sobre las filas de asientos tapices bordados de oro para proteger al público del ardor del sol, del chaparrón repentino. En los teatros más humildes cumplía la misma función. Cañizos de mimbre o paja, en una palabra, los teatros eran tal como la gente se los podía permitir. Pero todos querían tener uno porque eran oyentes y mirones apasionados. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era un modo misterioso, más real que su vida cotidiana, y les gustaba contemplar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces, las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído, los templos y palacios se han derrumbado, el viento y la lluvia, el frío, el calor han limado y excavado las piedras, los grandes teatros no quedan más que ruinas, en los agrietados muros las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sueños. Pero en algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen saliendo en la actualidad grandes, claro, que la vida en ellas es diferente. La gente va en coche o tranvía, tiene teléfonos y electricidad, pero por aquí o por allá, entre los edificios nuevos, quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo. Fuera, en el extremo sur de esa gran ciudad, allí donde comienzan los primeros campos y las chozas y chambolas son cada vez más miserables. Quedan ocultas en el pinar las ruinas del pequeño anfiteatro. Ni siquiera en los viejos tiempos fue uno de los suntuosos, ya que por aquel entonces era, digamos, un teatro para la gente humilde. En nuestros días, es decir, en la época en que se inició la historia de Momo, las ruinas estaban casi olvidadas. Solo unos pocos catedráticos de arqueología sabían que existían, pero no se ocupaban de ellas porque no había nada que investigar. Tampoco era un monumento en que se pudiera comparar con los otros que había en la gran ciudad. De modo que solo de vez en cuando se perdían allí los turistas, saltaban por una fila de asientos y se iban de nuevo. Entonces volvía en silencio el círculo de piedra, las cigarras cantaban en aquella estrofa de su interminable canción que por lo demás no se diferenciaba en nada de las estrofas anteriores. En realidad, solo las gentes de los alrededores conocían el curioso edificio, redondo,
apacentaban en él sus cabras, los niños usaban la plaza redonda para jugar a la pelota, a veces se encontraban allí de noche para alguna parejita. Pero un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en esas ruinas. Se trataba al parecer de una niña. No lo podía decir exactamente porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado. ¿Y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden? Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir que la niña tenía 8 años solo o ya tenía 12. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como el pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine y usar tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, hermosos, también negros como un pez, y los pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, descabalados, y además nada más que los podía encontrar por ahí o lo que les regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre viejo, demasiado grande, cuyas mangas se arremangaban alrededor de la muñeca. Momo no quería cortárselas porque la recordaban previsoriamente que todavía tenía que crecer. Y quién sabe si alguna vez volvía a encontrar un chaquetón grande, tan práctico y con tantos bolsillos. Entonces, bien dijo, debajo de un escenario, en las ruinas cubierto de hierba, había una cámara medio destruida a la que se podía llegar por un agujero. En la pared allí había instalado Momo su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres alrededor y trataron de interceptarla. Momo los miraba asustada porque temía que la echaran. Pero de pronto se dio cuenta de que era gente amable, ellos también eran pobres y conocían la vida. Y bien, dijo uno de los hombres, parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. Pero, ¿no te espera nadie? No, quiero decir, no tienes que volver a casa. Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo con la mano un movimiento indefinido señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres?, siguió preguntando el hombre. La niña lo miró perpleja, también a los demás, y se encogió un poco de hombros. La gente se miró y suspiró. No tengas miedo, no queremos echarte, queremos ayudarte, dijo el hombre. Momo asintió muda, no del todo convencida. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí. Es un nombre bonito, pero no lo había oído nunca. ¿Quién te ha llamado así? Yo, dijo Momo. ¿Tú misma te has llamado así? Sí. ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un ratico y dijo por fin. Por lo que puedo recordar, siempre he existido.